El portaaviones más poderoso de Estados Unidos, el mismo que nos dijeron que iba a destruir a Irán bombardeándolo durante meses, pues hoy está regresando a casa, humillado, al borde del colapso. Literalmente, cuando les digo que está al borde del colapso es porque sus sistemas mecánicos están destrozados. Y hablamos nada más y nada menos que del USS Abraham Lincoln. Nosotros habíamos estado siguiendo esta historia minuto a minuto. Después de 272 días en el mar, más de 200 días sin tocar puerto, se está confirmando en estos momentos que el USS Abraham Lincoln, el supuestamente portaaviones más poderoso de Estados Unidos, se retira humillantemente de Medio Oriente. ¿Por qué? Pues por la presión de las familias de los marineros, porque la tripulación literalmente está rota psicológicamente, porque el portaaviones está roto literalmente. Se habla de un bombardeo en una parte específica del portaaviones que habría dañado sistemas críticos de funcionamiento de la tripulación. Estados Unidos ha negado esto, dice que esto fue provocado por pelusa en el área de secadoras que provocó un incendio. Producto de eso tampoco sirve el drenaje. La tripulación estaba durmiendo sobre heces fecales literalmente porque las aguas residuales se habían salido ya al resto de los camarotes. Es decir, un desastre total. Después de todo lo que nosotros les informamos, pues el Pentágono ya ha tomado la decisión que no quería tomar porque es humillante. Lo más alarmante, amigos, pues no es que el portaaviones más poderoso de Estados Unidos se vaya, es que su relevo ha dejado al Pacífico completamente desprotegido. No hay un portaaviones de Estados Unidos por primera vez en décadas ahí, es decir, Estados Unidos se ha retirado no solamente del Golfo Pérsico, sino que ahora también se ha retirado del mar de China Meridional. Y esto está pasando justo cuando China se está volviendo más poderoso que nunca, cuando se está frotando las manos ante este error monumental de Estados Unidos. Así que amigos, esto es algo que nosotros les dijimos que iba a pasar y pasó. Yo soy Víctor, esto es TMF Noticias y en esta transmisión vamos a analizar qué está pasando realmente con el regreso de Lincoln, porque este movimiento ya ha encendido todas las alarmas en el Pentágono y también vamos a analizar qué significa esto para el poder global, especialmente pues cuando Pekín no va a desaprovechar esta ventana de oportunidad. Así que vamos por partes porque hay mucho que analizar con esto. El Abraham Lincoln zarpó de San Diego desde noviembre del año pasado. Tenía la misión que no era originalmente ir a Irán, al Golfo Pérsico. Se supone que iba a salir por 7 meses. Después estalla este conflicto en Irán el 28 de febrero. Lo que pasa pues es que extiende su despliegue hasta los 9 meses. Cuando digo 9 meses hablo de 270 días, 272 días para ser exactos, en el mar, con más de 200 días consecutivos sin tocar tierra, algo que no tenía precedente en la era moderna de la Armada estadounidense. Lo que podríamos comparar como los despliegues más extremos son los que ocurrieron en la guerra en Vietnam, pero pues estamos hablando de 40 días seguidos. De ahí en fuera imagínense que va de 40 a más de 200. Y este portaaviones pues estuvo lanzando misiones de combate sin parar que no fueron efectivas. Hablamos de más de 10,000 salidas de aviones que se dieron desde este lugar. Se gastó 1,5 millones de libras de municiones. Imagínense ustedes un ritmo de operaciones que ningún barco está diseñado para soportar de manera prolongada y que fueron las operaciones más mediocres que se han visto. Nos habían vendido la idea de que este portaaviones podía ponerle fin a cualquier país. Y vean ustedes lo que resultó ser, ni siquiera las tazas de baño sirven. Y los sistemas de catapulta para lanzar aviones, pues ya ven que literalmente los catapultan con estos cables de frenado para los aterrizajes, fallaron, la plomería falló, el aire acondicionado falló. Todo en estos momentos está en riesgo crítico, incluso algunos de estos no se sabe si podrán ser reparados y si es rentable, pero al final lo que sí sabemos es que todo esto forzó al regreso de Lincoln y esta decisión pues ha puesto mucha presión pública sobre los estadounidenses que a través de las familias de los marineros pues comenzaron a hablar, si no ni nos hubiéramos enterado de esta realidad que además curiosamente, fíjense lo que son las cosas, los medios iraníes comenzaron a reportar esto desde marzo y aquí nosotros le estuvimos dando cobertura. Las mismas familias de los marines lo confirman el mes pasado.
al punto que ellos ya no aguantaban. Y hay testimonios pues que ahí están marineros durmiendo en literas apiladas, por debajo de las literas pasando aguas residuales porque se salieron de control, no tienen agua caliente, no tienen ni siquiera agua potable, no hay jabón, no hay pasta dental, sobreviviendo con media taza de arroz al día, porque la destrucción precisamente de una de las bases de suministro desde donde se supone que les iban a mandar comida en Bahrein, pues Irán destruyó esta base para poder asfixiar el funcionamiento del portaaviones y funcionó. Una jugada iraní que pues provocó el desabastecimiento que pues llevó al colapso a la tripulación. Los congresistas de los Estados Unidos comenzaron cada vez más a presionar pues, por respuestas al Pentágono y pues hoy no tuvieron más remedio que ordenar hace unas horas el relevo que ya se está ejecutando. Y aquí viene la parte más preocupante de toda esta historia, porque resulta, amigos, que para reemplazar a Lincoln de la Armada, como nosotros ya en su momento se los habíamos adelantado, pues tuvieron que mover al USS George Washington, que hasta donde sabemos estaba estacionado en Japón, cubriendo la región del Pacífico, porque Estados Unidos era como un pulpo con 1000 tentáculos que tenía por donde sea control del mundo, y ahora vean ustedes en lo que se han convertido. La zona, según la propia estrategia de defensa nacional de los Estados Unidos, pues era la prioridad número 1 para contener a China, lo más importante para Estados Unidos. ¿Qué sucede? Que pues al mandar al George Washington a Medio Oriente, Estados Unidos ha dejado el Pacífico sin portaaviones. No hay portaaviones de los Estados Unidos en esta región en décadas. Y eso pues es un regalo envuelto para Xi Jinping. Los expertos militares, ya incluyendo varios almirantes retirados estadounidenses, pues están diciendo que esto es un problema tremendo para Estados Unidos y que es el declive del poderío estadounidense. Estados Unidos tiene alrededor de 11 portaaviones, pero en este momento resulta que de esos 11, que son como las cajas del Oxxo, no sé si todos mis amigos sepan, bueno, sobre todo los que son de México, saben a lo que me refiero. Hay unas tiendas de conveniencia muy famosas en México que se llaman Oxxo, y pues al final pueden tener 4 cajas que solo funcionan 1 o 2, ¿no? Todas las demás que no tienen sistema, que se le cayó el sistema. Bueno, pues de esos 11 portaaviones que tiene Estados Unidos, en este momento solo 3 están realmente en operación. Los demás, pues no sabemos, no están operables. Y el Lincoln y el George Washington y el George W. Bush son esos 3 que pues sí tenían sistema, las cajas del Oxxo. Los demás no servían. Entonces, al final, ¿qué tenemos? Pues a un Estados Unidos que se ha quedado prácticamente ya sin uno de sus 3 más valiosos portaaviones. Un general retirado incluso salía en un artículo que estaba yo leyendo hace unos momentos en NBC, en donde explicaba cómo estos barcos pues no son como carros de alquiler. No puedes traer uno, limpiarlo y mandarlo de regreso. O sea, que nadie se haga la idea de que el Lincoln va a llegar, bajar a la tripulación, le van a dar una chaineadita y va de regreso. Cada mes extra en el mar pues genera un desgaste que luego requiere meses, incluso años de reparación. Imagínense el Lincoln, que estuvo tiempo récord desplegado en el mar, pues va a quedar ahí fuera de servicio probablemente entre 1 o 2 años. Pero como los astilleros en Estados Unidos, como todo ya está saturado, junto con su economía y todo lo demás, pues necesitan mucho más tiempo del previsto inicialmente. Y es un ciclo vicioso pues en donde cada vez hay menos portaaviones disponibles para cualquier otra invasión o guerra que quiera lanzar a Estados Unidos, y ahora se han quedado prácticamente nada más con 2 portaaviones operando. A ver si no pasa lo mismo con estos nuevos, porque Irán, como dirían mis amigos colombianos, ya le encontró la comba al palo. Ahora, hay que hablar del costo humano de esta aventura militar, porque al final no estábamos hablando nada más de Lincoln como la máquina del portaaviones. Había más de 5,000 jóvenes marineros ahí desplegados que hoy literalmente están psicológica y físicamente rotos. El estrés constante, el miedo a los ataques no iraníes, sino también a lo que le dan de comer, media taza de arroz al día, las condiciones de hacinamiento, la salud mental. Se han reportado incluso casos de agotamiento extremo, problemas de salud, intentos de tirarse por la borda. Y la Armada, en lugar de asumir su responsabilidad, pues se ha limitado a decir que la tripulación es resiliente, como si estuvieran hablando de robots.
y no de vidas humanas rotas. Y es indignante que los altos mandos traten de maquillar esta situación con declaraciones vacías y que el mismo Donald Trump, su comandante en jefe, les haya dado la espalda por tantos meses al punto en que era insostenible. Y aquí es donde esta historia se pone todavía más interesante porque la responsabilidad de esta debacle, claro que tiene nombre y apellido y cae directamente, no sobre Donald Trump, cae sobre el Congreso de los Estados Unidos, porque la Constitución de los Estados Unidos en su artículo 1 establece claramente que el Congreso de los Estados Unidos es el único encargado de construir y mantener al ejército y a la armada y de mantener, cuando dice esto la Constitución de los Estados Unidos, pues significa supervisar, significa preguntar, exigir cuentas. Entonces, si esto pasó, no es culpa de Trump, que no lo eximo su responsabilidad, pero ya sabemos quién es. Es un presidente de los más ineptos que ha tenido Estados Unidos. Es el peor comandante en jefe que ha tenido Estados Unidos. Pero se supone que el Congreso estaba ahí para cuidar a sus muchachos. ¿Qué pasa? Pues que el Congreso está controlado por los republicanos y están completamente ausentes. Mucho más preocupados por apretar el presupuesto militar que por asegurarse de que sus propios soldados tengan comida y agua caliente. Es una hipocresía que debería de enfurecer a cualquier estadounidense, pero que parece que no le importa a nadie en Estados Unidos. Y lo que también me llama mucho la atención, pues de alguna forma es la obsesión de la administración Trump por controlar la información. Han intentado silenciar a los grandes medios de comunicación. Incluso hay un periódico estadounidense muy famoso que se llama Stars and Stripes, que es el periódico oficial de las Fuerzas Armadas. Han castigado a los periodistas que informan ahí sobre el sufrimiento de los soldados. ¿Dónde está la libertad de expresión en los Estados Unidos? Lo que tenemos es a una administración Trump que parece tener una paranoia tremenda por mantener al público en la oscuridad, y eso, amigos, es muy peligroso porque cuando no hay transparencia, cuando no hay rendición de cuentas, es muy revelador ver cómo los propios soldados que pasaban hambre en el mar, algunos que perdieron hasta 30 kilos, otros que entrando en la locura querían tirarse por la borda, y su comandante en jefe, bien, gracias. Si vemos, por cierto, cómo están cubriendo esto los medios estadounidenses, salvo contados, porque no vemos a la prensa estadounidense con la libertad de informar. Press TV, por ejemplo, de Irán, está cubriendo este tema y le están dando hasta para llevar, Imagínense, si no, esto Irán lo ve como una victoria y como la evidencia del fracaso de la política exterior de Estados Unidos y también de la arrogancia de una administración, pues que cree que puede mantener guerras eternas sin pagar el precio. Y al final el precio ya lo están pagando, no solamente en el bolsillo, en una de las humillaciones más grandes que ha tenido Estados Unidos en su historia. Ni siquiera me atrevería ya a decir a este punto que ni siquiera en Vietnam se vieron tan humillados como ahora. Imagínense que este era el mejor de sus portaaviones y tiene una reputación que ha quedado deshecha. Y este regreso del Lincoln a San Diego, que se espera que llegue para finales de septiembre, pues imagínense, no va a llegar como un portaaviones victorioso, va a llegar como un portaaviones derrotado. Y esa es la imagen de una superpotencia que se da cuenta que no puede sostener su propio ritmo, que su comandante en jefe los llevó a tomar terribles decisiones y que el costo humano de sus guerras ya les pasaron las facturas, y que mientras el Lincoln vuelve a casa con sus sistemas desgastados y con su tripulación rota, pues la pregunta que queda en el aire es ¿qué va a pasar cuando la próxima guerra estalle? Porque con la flota en ese estado, con los astilleros saturados, con solamente 2 portaaviones operando en todo el mundo de Estados Unidos, pues hoy la Casa Blanca está a un paso de no tener portaaviones ya disponibles. Si Irán les revienta ese otro, olvídense, nomás les va a quedar uno para todo el planeta, Y esa no va a ser una superpotencia que domine al mundo. Y el costo de esa aventura, pues no nada más se va a medir en dólares. Si tuviéramos que medirla en dólares también se puede, 22,000 millones de dólares, que me parece que no es una cifra menor. Pero detrás de eso también hay 5,000 vidas humanas que se alistaron para servir a su país y que se encontraron con una situación de un comandante en jefe terriblemente incompetente e irresponsable que los llevó a la deriva.